según el temor de unos cuantos en el mundo, porque hoy la información corre como reguero de pólvora, y porque el internet, y porque las redes sociales, y porque YouTube, y por ahí algunos seguidores de Nostradamus entonces han dicho que este viernes es el fin de todo, el fin del mundo. No se asuste. Yo, si por mi parte que venga el fin del mundo, yo estaría feliz, ¿no? Ya estoy asegurado. Pero hay mucha gente que entra en pánico. No se comunican, no pueden, no es fácil acceder hasta acá, porque si no tendría mucha gente preguntando al respecto. Es cierto que el viernes 29 es el fin del mundo, no sé. Yo no sé si el doctor Walter Neufeld lo sabe. Está acá conmigo. Con él vamos a charlar de unas cuantas cositas. Doctor Neufeld, ¿cómo le va, mi querido pastor? Buenos días, Oscar, licenciado, pastor, psicólogo, apóstol, profeta y maestro. No, llámeme maestro en divinidades, nomás. Acá soy un hermano, un somos siervo, amigos, un siervo. Sí. Un abrazo para todos aquellos que nos están escuchando. Este programa que es la identificación de Radio Ovidiera, podríamos decir ya. Este programa tuyo, ¿verdad? Y bueno, sí, el fin del mundo llega con toda seguridad. Sí. O sea, de este barquito nadie sale vivo. Tenemos que estar un poco conscientes de eso, ¿verdad? Sí. Este es un barco que se hunde y todo, el que vio Titanic, ¿verdad? Sí, la película. Y en la película, bueno, de repente primero se mueren uno, después otro, ¿verdad? Sí. Hay un grupo reducido, digamos, de todas las épocas, que no va a pasar, digamos, el fin del mundo como la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Que son aquellos que están presentes cuando Jesús viene y los lleva. ¿En serio? Pero todos tenemos que saber que tenemos fecha de vencimiento en este mundo. Bueno, tenemos fecha de expiración, ¿verdad? Uh-huh. Cada ser humano. Algunos antes, algunos después, ¿verdad? Si escuchamos las noticias de cada semana, hay gente, qué sé yo, a los 20 años, un accidente. Sí. Hay niños, ancianos, dependen. Y para esa persona que murió llegó el fin del mundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, aparte de eso, este sistema global que a nosotros poco nos afecta, porque si yo me voy a morir, ¿qué me importa a mí? ¿Cuánto tiempo más va a estar el mundo? No va a estar. Claro. ¿Verdad? Sí. Dios claramente lo ha predicho que sí, uh-huh, que se va a fundir no por agua, sino por fuego. Hoy estuve pensando el tema, el fin del... nuestra partida. Sí. Vos decís, tenemos fecha de vencimiento. A lo mejor mi fecha de vencimiento yo no sé, ¿verdad? No. Nadie sabe. No. Yo no sé si mi fecha de mañana, hoy, pasado, o dentro de unos días más, o años. Lo cierto es que tengo una fecha de vencimiento. Sí. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, entró la muerte. Sí. Y entonces la paga del pecado es la muerte. Así es. Ok. El fin del mundo como tal, como el cataclismo, como todas estas cuestiones de derrumbes, de grandes terremotos y todos fenómenos naturales, parece ser que pudiera darse también en algún momento, yo no sé. Sí. Ahora, hoy pensé, ¿qué es lo más importante? ¿Pensar en el fin del mundo en cualquiera de sus formas o concentrarnos un poco en el tiempo del juicio? El tiempo del juicio, digo, que todos tendremos que afrontar. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que de hecho la realidad más grande para nosotros comienza después del fin del mundo, que es la eternidad. Porque al nacer en nosotros con fecha de vencimiento, digamos, el uno tiene 80 años, el uno 90, el uno 40, ¿verdad? Sí. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a tener. Muestra que ese tiempo es limitado, pero después de esta vida nos toca una eternidad, que quiere decir que ya no hay una fecha de vencimiento, es para siempre, para siempre.
Y ahí nosotros, aquí en esta vida, podemos definir nuestro destino, dónde vamos a estar en esa eternidad. Sí. Eso sí, Dios dejó en nuestras manos, que nosotros podamos decidirnos si queremos eternamente habitar con Dios, que era su plan original de compartir con nosotros, o si vamos a estar separados por la eternidad con Dios, ¿verdad? Definir eso creo que en primer lugar es importante. Y lo otro que también que es importante, a ver, si mi vida termina, ¿qué legado dejo? ¿Verdad? Para las generaciones que vienen, para mis hijos, ¿qué dejo? ¿Verdad? Es una parte que también no es lo más importante, pero es una parte importante. Sí. Porque muchos viven sin pensar qué dejan, solamente viven para vivir nomás. Sí. Eso es muy pobre. En este momento hay muchísima gente viviendo en el planeta, 7.500 millones de personas, algo así, o 7.000 millones de personas. Sí. Todas estas personas, naturalmente hablando, en 120 años no van a estar, Sí. salvo que alguien Sí. nace hoy y Sí. viva 121 años, bueno, cosas así. Entonces, eso está. Acaba usted de decir que nuestra situación real, digamos, la más interesante, si se quiere, comienza después de nuestra partida de este mundo. Sí. Pero antes de partir de este mundo, dice usted, tenemos que tener resuelto el tema de nuestro destino Sí. final. Sí. Yo le pregunto a usted, señora y señor que está escuchando, ¿tiene usted resuelto ese tema? ¿Qué será de usted después de partir aquí, ya sea por una muerte natural o por, lamentablemente hay que decirlo, por un crimen que la gente hoy en día mata a cualquiera? O porque el mundo termina, como algunos dicen que un día va a terminar? ¿Tiene usted resuelto? ¿Cómo resolvió usted ese problema? ¿O no le importa resolver? Es una pregunta importante que la gente... Muy importante, ¿verdad? muy importante. Porque Jesucristo, una vez cuando estaba Marta, lo registra la Biblia, ¿verdad? En San Juan, el capítulo 11, estaba lamentándose la muerte de su hermano. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿verdad? Como bien tú lo dijiste, Oscar, que la paga del pecado, como la Biblia lo registra, es la muerte. La muerte es algo que es más fuerte que el ser humano. Todos sufrimos la muerte. Ahora, el pecado encuentra una solución en Jesucristo, que perdona el pecado y que también enfrentó las consecuencias del pecado, que es la muerte. Jesús resucitó de los muertos. Y en Jesucristo nosotros también resucitaremos de los muertos. Y tenemos vida eterna. Significa una vida que nunca termina. Ahora alguna gente trata de esquivar ahí las cosas y dice, bueno, eso es mi espíritu, ¿dónde se va a ir? ¿Qué me importa a mí? Esa es una forma o ignorante o irresponsable de actuar, ¿no? Porque no es tanto así que mi espíritu va a ir ahí nomás, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo, dice la Biblia. El Señor nos va a dar un cuerpo para vivir con Él, así como Jesús tuvo un cuerpo cuando Él resucitó, ¿verdad? Sí. Es un cuerpo ya no más ajustado a las leyes físicas que conocemos en esta tierra. Es un cuerpo que ya no se frena por una pared. Es un cuerpo que ya no depende de la materia de él. Ya no va a pasar dolor si estamos con Cristo, que ya no va a ser posible que morir. Ahora los mismos, aquellos que decidieron vivir alejados de Dios, van a tener un cuerpo también, pero un cuerpo que tampoco va a poder morir. Va a estar eternamente sufriendo en ese cuerpo, dice la Biblia. Eso es terrible, ¿eh? Eso es terrible. No van a poder morir, no van a poder suicidarse, no van a poder acabar nada. Mucha gente se resiste de creer eso, ¿verdad? Pues ¿sabe por qué? Bueno, lo que pasa, lo que Dios ha definido no depende tanto si lo creemos o no. ¿Verdad? En ese sentido. Son hechos absolutos, ¿verdad?
Así como no depende tanto si tú y yo creemos si nacimos o no nacimos. El hecho de que estamos quiere decir que nacimos. Estamos acá. ¿Y eso es por voluntad de Dios también? Claro, la vida es un sí de Dios para cada persona. Por más que haya sido concebido en circunstancias deseadas o no deseadas. Sí. O aún en circunstancias puede ser a veces criminales, como una violación, cosas así, ¿verdad? Sí. Pero cuando un ser humano nace, hay un sí de Dios, porque en ese ser humano hay algo eterno. Hay algo que nunca se va a apagar. Es ese sí de Dios. Sí. Estamos hablando con Walter del fin del mundo, pero no tanto del fin del mundo como globo, sino el fin de tu mundo y de mi mundo, cuando el mundo ya no es para nosotros porque el corazón paró, el cerebro, no sé, y pasamos a instancias de la eternidad. ¿Qué le vas a decir a la gente? Por ejemplo, me voy a poner en el lugar de mucha gente que reacciona así. ¿Querés meternos miedo? ¿Querés meternos temor? Este tema del infierno y la condenación y el sufrimiento para siempre ya no es algo que hoy la gente pueda concebir, ¿verdad? Entonces están ese tipo de gente que son detractores de una realidad como esa, y yo no sé por qué. ¿Qué ganan con negar o con acusar muchas veces a quienes advierten sobre una situación tan delicada como esa? Y bueno, sabemos que ante realidades cerrar los ojos no es la solución. Es lo mismo que mucha gente prefiere en ámbito familiar, por ejemplo, no hablar de la muerte. No prepararse. Sí. Ya hablando nomás de esta vida. Sí. O sea, son poca gente que antes, si sabe, por ejemplo, que tiene una enfermedad o que está en edad, que ya arregla su tema de finanzas, que habla con su familia, que acepta la realidad, que conversa. Voy a morir, yo voy a irme y necesito esto aclarar, arreglar. No, la mayoría de la gente dice, inclusive del personal de blanco para enfermos, sí, en gran parte da esperanza de vida, aunque ya sabe hace rato este sí ya va a morir, ya no va a vivir, ¿verdad? Y todos están con eso, sí, no, te vas a recuperar hasta que murió. Y cuando murió, ¡guau! ¿Verdad? Comienza el lamento, ¿verdad? Sí. Y porque antes se aceptó, no, es una realidad que vamos a morir. Es importante en la familia hablar sobre eso, qué va a pasar, prepararnos, ya solamente pensando en esta vida. Sí. Ahora, pensando en la eternidad, es mucho más importante. Hablar con nuestro Creador, arreglar nuestras cuentas con Dios y decirle cómo me puedo preparar. Y vamos a darle un beneficio a la duda. Sí. Supone que la persona dice, bueno, no existe el cielo, no existe el estar con Dios. ¿Para qué entonces yo conversé con él? Pero si tiene 50% posibilidad, y si tiene 50% posibilidad que la Biblia tiene razón, hay 50% posibilidad que va a estar eternamente en el infierno si no arreglo con Dios. Claro. Y por ese peligro nomás ya vale la pena de arreglar con Dios. Porque si el cielo es real, como yo creo que lo es, ¿verdad? Sí. Y la Biblia dice, sí, entonces es la misma Biblia la que refiere de la condenación eterna. La misma no Biblia. Se puede es el mismo Dios, ¿verdad? Porque aquí en la tierra convive el pecado, la maldad, el bien y el mal, la alegría y el llanto. Sí. Aquí convive la muerte y la vida. Pero después de esta vida, Dios los separa. Como fue al principio. Separa lo bueno de lo malo. Separa los que van a estar eternamente con Él como los que van a estar separados de Él. Separa la muerte de la vida. La muerte ya no va a tener poder ahí. Los que están con el Señor van a tener vida eterna, ¿verdad? Ya no va a estar esa separación, esa posibilidad de estar un día bien, un día mal, un día sano, un día enfermo, un día alegre, otro día en llanto. No, los que van a estar con el Señor van a gozar por toda la eternidad. ¿Cómo quiero tener un grupo de 100 personas ahora mismo acá y preguntarle qué sentimiento le produce esta conversación, ¿verdad? ¿Qué reacción interior? ¿Le incomoda esta conversación? ¿Le satisface esta
esta conversación, viste que la Biblia también, y ya lo dijiste varias veces, dice que por ahí dos estarán, no sé, en el campo, uno será tomado y el otro será quitado. Será dejado, el momento en que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, ¿cómo pongo yo mi mente y mi corazón? Porque algunos dicen, y mi ser querido que se fue, o mi papá o mi mamá que se fue, no escuchó palabras como la que está hablando hoy el doctor Walter, y comenzamos a preocuparnos mucho por la gente que se fue. Entre tanto, lo que aquí debemos hacer es ocuparnos de nosotros mismos y cuál es nuestra condición ahora con respecto a eso, a esa inminente partida, digamos. Y sí, tantas veces en la vida nos preocupamos por aquellas cosas que no podemos resolver, por los que ya partieron no podemos resolver, por lo que otros deciden no podemos resolver. Sí, por nuestra vida y por también anunciarle a otros, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, por el escuchar. Entonces, así como aquí se hace a través de estos micrófonos, se anuncia que tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Dios. La Biblia dice que ahí comienza también la sabiduría, cuando nosotros llegamos a estar conscientes que vamos a morir, que no vamos a estar para siempre aquí. Comenzamos a enfrentar diferente la vida, porque sabemos, yo estoy un rato nomás aquí. Mi estadía en este mundo es pasajero y no vale la pena que yo me reviente por cosas que van a durar un ratito y que esté apostando mi relación eterna con Dios por un problema interpersonal, por una tentación, por cosas así, porque estoy apostando algo demasiado grande, que es una eternidad con mi Creador, una eternidad con Dios. Y esa conciencia en mucha gente no está. Y otro punto, Oscar, que creo que es muy importante, el cristiano, y gran parte de la gente que está escuchando en este momento, dice, yo soy cristiano. Y nadie puede discutir cuando alguien se autodefine, yo soy cristiano. Claro. Ahora, un verdadero cristiano, entre las características que tiene, una está añorando, deseando el fin del mundo. Exacto. Está deseando la venida de Cristo. Sí. Pablo dice, la corona no es solo para mí, sino para todos los que aman su venida. El verdadero cristiano anhela encontrarse con Dios. No es que tiene miedo, ¿qué me va a pasar? Y me va a condenar y me va a juzgar. No, sabe que en Cristo ha encontrado el perdón de sus pecados, sabe que el ser más amoroso del universo, Dios, que es amor, le está esperando, le está preparando una casa y desea, Señor, ven, Señor Jesús, yo ya quiero estar contigo. ¿Y a cuántos cultos a la semana tengo que irme y a cuántos congresos a la semana tengo que irme y conferencias a la semana que ofrecen para que yo pueda tener esa paz, esa seguridad que está hablando? Disculpe, esto no es con ironía. No. Porque yo tengo una verdadera razón de hacerle la pregunta. Hay alimento espiritual en muchos congresos que son buenos, en muchos cultos, ¿verdad? Eso, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? En donde sea posible, es bueno congregarse por lo menos semanalmente, ¿verdad? Algunos se hacen tiempo 2 veces en la semana, una vez en un grupo pequeño, una reunión de oración y una vez en la iglesia. La Biblia no pone una regla al respecto. Ahora, resolver ese tema de que estamos hablando de la eternidad no depende de esas reuniones. O sea, yo puedo irme los 7 días de la semana a la iglesia y irme con toda mi religiosidad al infierno. Qué duro, ¿eh? No, eso qué duro es usted. No. La Biblia no nos promete que por mérito alguien pueda ir al cielo. Eso sería por mérito. Yo me sacrifico, o yo pongo todo el dinero que tengo, o yo pongo todo mi talento y día y noche, o como antiguamente se hacían para santificarse, dormir sobre clavos, o sobre piedras, arrodillarse, ¿verdad? Hacer penitencias, hacer sacrificios.
se sabe, algunos se retiraban del mundo, como las colonias menonitas querían apartarse del mundo, o como los monasterios, ¿verdad? Las monjas, los monjes querían apartarse del mundo para santificarse, pero la maldad estaba en el corazón, la pudredumbre estaba en el corazón, ninguno de ellos pudo llegar al punto de no pecar. Todos ellos siguen viviendo en pecado, ¿verdad? El Papa sigue pecando. Es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Los pastores siguen pecando, los evangelistas, los profetas, los apóstoles siguen pecando. Y un pecado no puede entrar en el cielo. Dios es absolutamente santo, santo, santo. Y al pecado hay una sola solución que Dios ofrece, y es Jesucristo, que murió por nuestro pecado en la cruz. Si no pasamos por ahí, si no dependemos de ese hilo, de esa gracia, de ese perdón, el resto, voulez-vous con soda. ¿Qué voulez-vous? Soda conozco, pero bueno, está bien. Bueno, esa es la jerga popular. Sí, sí. Me gusta que hable así con tanta con tanto énfasis, pero con tanta alegría a la vez, no con una rabia contenida de querer meter a las personas a la fuerza lo que la persona se resiste. Habla de tal manera a que poner sobre la mesa, bajar las cartas, y que el que quiera tomarlo, que lo tome, porque tiene derecho a tomarlo y a rechazarlo. Es que Jesús lo hizo así, Oscar. Sí. Jesús hizo usó varias parábolas para hacer entender a la gente qué es el fin del mundo y qué viene después. Uh-huh. Y un ejemplo que él usa es las bodas. La Biblia varias veces dice que con Jesús en la eternidad vamos a celebrar un casamiento entre la iglesia y entre Él. Él es el novio, nosotros la novia. Uh-huh. En otra parte Jesús dice, bueno, el padre de familia preparó una cena grande, una invitación. Los invitados comenzaron a excusarse. ¿No? Hoy no voy a poder porque yo tengo un negocio, hoy no voy a poder porque justamente me casé, tengo que irme luna de miel, hoy no voy a poder por tal cosa, ¿verdad? Cada uno tenía su excusa. Entonces se fueron e invitaron a aquella gente que estaba disponible. Y muchos de ellos eran de la calle, no eran, digamos, de la clase social, hoy diríamos de la clase religiosa. Sí. No estaban en el estatus religioso de la sociedad. Pero eran gente que cuando se les habló, dijeron, sí, yo quiero estar en esa fiesta. Quiero estar con Jesús. Pero está mal ir a enterrar a tu familiar, o ir a trabajar, o tener un acontecimiento. ¿Está mal eso? No. La excusa es lo que está mal. La mala elección de prioridades, Oscar. Ajá. ¿Qué es la prioridad? Nuestra prioridad debe estar reconciliado con nuestro Creador, vivir con Él, porque ahí está nuestro futuro. Uh-huh. Y si vivimos separados de Él, por más que tengamos grandes éxitos en la economía, o tengamos la mejor familia de la sociedad, o tengamos la mejor religión del mundo, nada de eso nos va a servir a la hora de nuestra fecha de vencimiento, a la hora de morir. Sí. Ahí tenemos que entrar solo bajo tierra, o en el mausoleo, lo que fuese. Termina. Ahora, el que está reconciliado con el Señor, ahí no termina, sino ahí entra en la luz, entra en la presencia de Dios, entra en la fiesta del Señor. ¿Cómo defino si es Jesús el que me dice venid y seguidme, o si es el capricho del hombre que hace uso de su investidura, muchas veces como pastor, como líder, ¿verdad?, para imponerme en cierta forma su voluntad, su deseo de cómo se deban hacer las cosas? ¿Cómo la gente encuentra? Porque hoy por hoy hay muchos problemas también, porque usándose la palabra se puede hacer abuso de la misma para que los caprichos humanos predominen, ¿no? Sí, Oscar, tenés lastimosamente razón. Lastimosamente hay mucha manipulación con el tema de la fe.
Mucha manipulación se ha tenido históricamente con el tema del miedo, de la eternidad, del infierno, ¿verdad? Esclavizado la gente a cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ya en el Antiguo Testamento lo hacían los fariseos. Sí. Jesús decía que ellos ponían leyes que ni ellos tocaban, ni ellos cumplían, ¿verdad? Mucho menos el pueblo lo podía cumplir. Sin embargo, el tema central es una relación personal con Jesús. No es seguirle a este líder o haber escuchado o estar bajo la cobertura del más famoso, sino sencillamente caminar con Jesús. Lo puede hacer solo en el monte, lo puede hacer en su casa, ¿verdad? Ahora, si le seguimos, si estamos reconciliados con Jesús, también nuestro corazón va a desear compartir con otros. Pero mi espiritualidad no depende de si estoy en un evento de 10,000 hombres, o si estoy solo con Jesús, o si estoy con 5 o con 30, ¿verdad? Si en la iglesia donde usted se congrega son 20 personas, esa iglesia es tan importante como una iglesia de 10,000 personas. Porque si Jesús está ahí, esa es la importancia. No es la cantidad de gente, no es la por mayoría de voto, ¿verdad? Sí. Ni por quién fue tu pastor, ni quién es tu líder, si te vas a ir con Jesús o no. Eso no define, no tiene nada que ver. Eso es una fantasía. Eso es una burda mentira que le hacemos creer a la gente: si tú me sigues a mí, está asegurado tu eternidad. El único que puede reclamar ese derecho es Jesucristo. Ningún ser mortal, ningún ser más religioso, con más autoridad y con más milagros que hagan este mundo, ni los ángeles del cielo, ni los santos en gloria, nadie en el universo puede reclamar esa autoridad. Seguime a mí y tiene vida eterna. Solo Jesucristo. Pero los de ese interés ya hace rato pusieron el dedo en el oído, ¿eh? ¿Entiendes? No, así nomás es. Lo que pasa es que la gente está muchas veces usando la manipulación para seguir con un programa, para poder hacer crecer una institución, sí, para la imagen, para muchas cosas que son tan mortales como cualquier otra cosa, ¿verdad? Y Dios lo mire muy diferente, ¿eh? Sí. Justamente ayer estaba hablando sobre ese texto donde Israel conquista Jericó en el Antiguo Testamento. Bueno, contándolo hoy me parece bastante duro, ¿verdad? Claro. O sea, es duro, porque Dios toma la decisión que todo tiene que ser eliminado, inclusive animales, personas, todo, como para borrar toda esa idolatría, esa adoración a los hechiceros, con los brujos, con todo eso, para quitarlo de ahí. Solo había una persona que Dios encontró digno que se salve de esa ciudad. Una sola persona. No me pregunte porque me aplazo, ¿eh? Y era una prostituta. Oh, Rahab, la prostituta. Dios decidió que se salve porque ella había hecho algo que nadie hizo. En un momento que los espías de Israel habían entrado, ella lo había escondido. Una mujer que se dedicaba a la prostitución fue beneficiada, ella con su familia. Dijeron, pero por ella fue. Que ella pudo juntar su familia y ellos fueron salvados y el resto fue hecho ceniza de esta ciudad. Y ahí nosotros, toda nuestra lógica de religiosidad, de iglesia, de santidad, de conducta, de ética, cómo juzgamos a la gente, mira, todo se va al mazo. Sí. Oscar, todo se va al mazo. Sí. La salvación es entre un hombre, una mujer y Dios. Sí. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No es por la iglesia, no es por cantidad, no es por ministerio poderoso, ungido. No está ahí la cuestión. Salvación. Está la salvación por medio de Jesucristo que murió en la cruz y no hay otro camino.
Una pregunta, Walter, no sé, un poco difícil va a ser esta, pero como a vos no te sorprende nada, yo no tengo problema de hacértela. ¿Será que este sector, este grupo de islámicos, esos islámicos así extremistas, anhelan más el cielo que este mundo cristianizado, digamos, al punto de que son capaces de matar y matarse porque pues a ellos se les promete cosas que para nosotros son traídas de los pelos, ¿no? Y nosotros tenemos la promesa del cielo y acceder al mismo de una manera mucho más sencilla, a mi entender, ¿no? No tenemos que matar a nadie. No tenemos que matar a nadie, al contrario, tenemos que amar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué nos diferencian tanto estas dos cosas? Yo no sé si... Por lo menos puedo ensayar algún pensamiento. Bueno, lógicamente la religión islámica es una religión basada en otro Dios. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios del amor. No es el Dios del perdón. No es el Dios que se hizo hombre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Claro. Es un Dios diferente. Entonces, desde el vamos, hay otra forma, o sea, tiene otro fundamento esta religión, ¿verdad? Sí. Es una religión monoteísta. Y bueno, y muchas personas en medio de su frustración, de su odio, de su resentimiento, entonces hacen interpretaciones dentro de esa religión muy extremas. Yo no soy experto del tema, claro, pero lo que me estoy informando siempre, que dentro de los grupos islámicos hay también muy diferentes pensamientos, ¿verdad? Claro. Así no, como dentro del cristianismo hay también muy diferentes pensamientos, ¿verdad? Sí, y hubo época que los cristianos también se combatían no solamente con palabras, con armas, ¿verdad? En Alemania hubo 30 años de guerra entre la Iglesia Católica y Evangélica. O sea, y se mataban, Y se mataban, ¿verdad? Supuestamente por convicciones de fe. Claro. Entonces, interpretaciones que en realidad no son conciliador con el Nuevo Testamento, con la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Y ante estas realidades que no podemos parar, sí, podemos orar y podemos cubrirnos, ¿verdad? Porque nosotros así hemos aprendido. Tenemos un Dios que nos mandó a orar y a estar atento y velando todos los días. Ante esta realidad, y hablando del tema del fin del mundo, del final de nuestro tiempo aquí, que un día vamos a partir, de la intranquilidad que nos invade por estas noticias que escuchamos o por las que se generan en nuestra propia sociedad, ¿cómo hallar la paz, el equilibrio y la seguridad de saberse en manos del verdadero Dios? Y es tan sencillo, Oscar, que un niño de 4 años lo puede entender. En primer lugar, saber que sí, que tenemos nosotros un tiempo limitado aquí en la tierra y que estamos infectados con el pecado y que ese pecado nos separa de Dios y que no hay sacrificio suficiente como para poder resolver el problema de nuestro pecado, porque el pecado tiene condena de muerte. Y muerte no es solamente la muerte física, muerte es separación de Dios, separación eterna de Dios, separación del alma del cuerpo, separación en la eternidad, separación de nuestro espíritu, del espíritu de Dios, ¿verdad? El pecado lleva en sí esa condena de muerte. Y la solución que Dios da a nuestro problema que tenemos como humanidad es una sola, es Jesucristo. O sea, no es que la gente dice hay muchas religiones, sí, hay muchas religiones, pero el camino para reconciliarnos con Dios, para resolver lo que nos separa de Dios, que es el pecado, hay un solo camino, que es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios hecho carne, que nació de la Virgen María, que no tenía pecado, pero sí aceptó sufrir nuestro castigo, morir en la cruz en nuestro lugar, ir al infierno por nosotros. ¿Sí? Jesucristo sufrió toda la condena que nosotros merecemos y resucitó, demostrando haberlo pagado y haber vencido toda la maldición del pecado, haberle vencido al mismo enemigo, a Satanás. Jesús resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre. Por eso hay una confianza
total que podemos tener en Él. Nuestro problema es el pecado, la solución es Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, tenemos la gran responsabilidad y oportunidad de tomar la decisión. La decisión, si vamos a tratar de vivir por nuestros medios de la mejor manera, o de reconocer que somos incapaces de solucionar nuestro problema, que aceptamos la solución que Dios ofrece, que es Jesucristo que murió por nosotros, que le pedimos a Él humildemente perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, le invitamos que entre en nuestro corazón y su Espíritu Santo nos da esa paz. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios. Cuando Él acusa recibo de nuestra decisión, acusa recibo, entiende que ahora le recibimos en el corazón. ¿Cómo queda esto? ¿Queda en el individuo? ¿Queda nomás como una decisión tomada, así cuando uno toma trabajar en algo o estudiar una carrera, o hay una devolución de parte de Dios que nos hace sentir diferente? Esa devolución es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia lo llama nacer de nuevo, o nacer del Espíritu. El espíritu del hombre se conecta con el Espíritu de Dios y ahí comienza una transformación. Una transformación que dura toda la vida, pero que tiene un momento de nacimiento. El nacimiento está ahí cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Cristo y lo recibimos. Y de ahí en adelante, el Espíritu de Dios comienza a obrar dentro de nosotros. De repente no disfrutamos más el pecado. De repente nosotros podemos vencer ese temor o ese odio o ese resentimiento, porque el Espíritu de Dios nos llena del amor de Dios, nos da la fuerza para vencerlo. Y así sucesivamente van produciéndose cambios dentro de esa persona que camina en esa relación con Dios. Ahora, para que estos cambios sucedan, lógicamente esa persona tiene que no solamente haber estado abierto a Dios en un momento de su vida, sino de ahí en adelante siempre. Siempre estar abierto, siempre conversar con Dios, hablar con Dios, que es la oración, leer la palabra de Dios, estar dispuesto a escuchar cuando el Espíritu de Dios nos está hablando. En fin, estar, encaminarnos es como mudarse de un país a otro país. Y estoy aprendiendo las reglas de este otro país, que se llama el reino de Dios. Del reino de Satanás, del reino de la muerte, de la destrucción, yo me mudé al reino de la vida eterna, al reino de Dios. Este es el buffet, la lista de situaciones. Una mujer abandonada por el esposo, sufriendo toda clase de sentimientos, resentimiento. Una mujer con un hombre en común acuerdo, en infidelidad. O alguien haber realizado aborto. O alguien que ha estado metido en cuestiones ocultas, o gente que ha mentido y que ha maltratado, que ha herido y que ha matado. Viste que a veces no solamente se mata el cuerpo, sino se mata muchas cosas en la persona, ¿verdad? Ahí están. La mayoría consideran que deben dar un largo proceso para encontrar el perdón y la paz del alma. Yo te cuento algunas 2 o 3 cosas, podemos poner 1000 situaciones, ¿verdad? Sí. Pero ahí está. Silencio, calladito, calladita, en un lugar donde nadie más que la radio, ¿verdad? Y la presencia de Dios. ¿Cómo hace para poder resolver ese problema existencial que lo perturba? Lo podemos hacer a través de una sencilla oración, gracias a que Jesucristo pagó el precio, porque el tiempo y el sufrimiento tampoco pueden pagar el pecado que usted ha cometido, que yo he cometido. Es imposible. Entonces, Dios no nos perdona por nuestra larga penitencia. Dios nos perdona porque Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados, sufrió el castigo nuestro. Él nos perdona cuando nosotros estamos dispuestos a creer en lo que Jesucristo hizo, arrepentirnos de nuestra soberbia, de nuestro pecado. Entonces, el perdón sucede en un solo segundo. Ahora después caminamos una vida con Jesús, que significa lo que recién hablamos, el día a día caminar con Él. Amén. Y si volvemos a caer, bueno, volver a Él de nuevo. Decir, Señor, perdóname, aquí de nuevo me tropecé y Él ya pagó por este
por esta situación. Eso no es una canilla libre. Qué bueno, Dios siempre me va a perdonar y yo voy a seguir entonces embromándole a Dios. No. Con un corazón arrepentido significa yo deseo de hacer las cosas como Dios quiere, pero no puedo. Muchas veces fallo. Ahí está Jesucristo, cada día, todos los días, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. El inicio, a través de una oración de fe que queremos hacer ahora mismo, reconociendo nuestro pecado, creyendo que Cristo murió por nosotros en la cruz y tomando esa decisión por mi vida, usted por su vida. Hoy me arrepiento. Aleluya. Decido creer en Cristo, recibo su perdón. Si usted está de acuerdo con ese pequeño credo, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, gracias que tú estás aquí, que tú estás con cada persona que está escuchando. Y hoy confesamos nuestros pecados. Reconocemos que estamos en una situación gravísima, que nuestro pecado nos condena a la muerte y muerte eterna, estar separado eternamente de ti. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Cristo, confiamos que lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, de todo mi pecado. Y hoy yo te pido, Jesús, perdóname, límpiame, lávame con esa sangre tuya, con esa vida tuya que derramaste en la cruz por mí. Y yo te invito que entres en mi corazón. Hazme nacer de nuevo. Aleluya. Tomo hoy la decisión de darle la espalda al pecado y de darte la cara a ti, Señor. Gracias por entrar en mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu santo amor y dame esa expectativa de estar cada día pendiente cuando tú me llamas para ir contigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Walter. Y seguiremos orando con mucho énfasis en el Maratón Nacional de Oración, que es inminente ya el próximo mes, 12 y 13 de agosto. 12 y 13 de agosto. Jesús quiere hacer milagro en tu vida. Mucha gente estará en estos días recibiendo en su casa un pequeño folleto de cuando dice Jesús quiere hacer milagro en su vida. Anote su motivo de oración y tráigalo al Colegio Johannes Gutenberg para aquellos que son de la zona de Asunción. Los otros tienen otros centros por todo el país. Entonces estaremos orando tanto por lo que usted necesita en su vida personal como también por el país. Bien, muchas gracias, Walter. Será hasta la próxima. Seguimos en Proyección.